Y ahora, una de las paredes que delimitan la realidad se desmorona y permite el paso a la fantasía, justo en el sitio habitado por el cuento. Si tienes entre 12 y 120 años de edad y eres capaz de no atender tu celular durante los próximos minutos, adelante. Entra a la madriguera del cuento, donde cada palabra evoca miles de imágenes. El señor Cuento y la cuentista y cuentacuentos Tere de las Casas Mariaca serán tus anfitriones. Al entrar al Salón de los Espejos, la bonita señora no pudo resistir el impulso de mirarse. Por lo demás, es un impulso natural, y su comisión no conlleva nada delictivo ni pecaminoso. Había entrado al Salón de los Espejos para esperar a la marquesa, con quien bebería el té en el coqueto jardín inglés del flanco izquierdo del castillo. Puso, pues, su carterita sobre una silla, quedándose con la polvera. Al ver su imagen reflejada en el azogue, respingó un poco la nariz para empolvarse. Luego puso en su sitio, con un gesto regañón, a 2 o 3 cabellos rebeldes y se ajustó el traje sastre. Fue ese el momento en que percibió el fenómeno. Atrás suyo, otra dama se ajustaba el vestido sastre frente a otro espejo de pared. Atrás de esta nueva mujer, otra más, igual también a ella, se ajustaba el traje sastre, y más atrás otra y otra y otra. Dio ella un paso retirándose alarmada del espejo. Simultáneamente, una infinita sucesión de imágenes de mujeres, en un todo iguales a ella, dieron también un paso para retirarse de sus espejos. Abrió los ojos desmesuradamente y aquel millón de mujeres abrieron 2 millones de ojos desmesuradamente, formadas en una línea recta en perspectiva que llegaba al infinito. Palideció. 10 millones de mujeres palidecieron con ella. Entonces dio el grito, llevándose la mano a los ojos. 100 millones de mujeres corearon su grito y repitieron su gesto. Cayó al suelo. 1,000 millones de mujeres cayeron al suelo, gimiendo. Ella se arrastró sobre la gruesa alfombra árabe y un incontable número de mujeres, como soldados sobre el terreno, calcaron uno a uno sus movimientos felinos. No logró salir del Salón de los Espejos. Al acudir los sirvientes, encontraron muerta a media humanidad. Amigos, muy buenas tardes. Queridos radioescuchas, muchas gracias por estar aquí de nuevo en la madriguera del cuento, el lugar de la fantasía. Soy Tere de las Casas y como su amable anfitriona les doy una cariñosa bienvenida. Por favor, pídanme amistad en Facebook, quiero conocerlos y mantenerme en contacto con ustedes. Acabo de leerles el cuento La dama frente al espejo de Álvaro Menéndez Desleal. Me encanta este cuento, espero que les haya gustado a ustedes también. La semana pasada hablamos de las novelas que se hacían por entregas en los periódicos y revistas. Si no escucharon ese programa y les interesa, pueden buscarlo en mi muro de Facebook. Y sí sería importante que lo buscaran porque hoy es la continuación del programa de la semana pasada. Hoy voy a hablarles de lo que estas publicaciones provocaron en la evolución del cuento. Ya hemos dicho en este mismo programa que el cuento es un género literario muy antiguo que surgió antes de que la humanidad se alfabetizara. Es decir, cuando todo el conocimiento se transmitía oralmente de una generación a otra. Cuando apareció la escritura, este eficiente modo de comunicación se empleó también para escribir testimonios y muchas otras cosas, obviamente incluyendo el cuento. Y hay cuentos escritos sumamente antiguos. Aquí en este programa yo les voy a leer cuentos que se escribieron en el antiguo Egipto, que se parecen un montón a los cuentos populares que después recabaron los hermanos Grimm. Les va a sorprender mucho. Bueno, de estos cuentos antiguos hablaremos en otros programas, porque hoy quiero dedicarles a hablar nada más de la evolución del cuento moderno, que difiere muchísimo del cuento antiguo naturalmente. Marianne Womack hizo el prólogo de un libro de cuentos de Mary Shelley, la que escribió el libro de Frankenstein.
Ella tiene un libro de cuentos que a mí me gustaría mucho leer aquí, pero no puedo porque son demasiado largos. Un cuentos de terror. Y esta Marianne Womack en el prólogo nos explica cómo fue esa evolución del cuento. Ella dice así, mejor se los leo y no se los digo con mis palabras porque ella lo dice mejor. Es importante pensar sobre las razones por las cuales surge un género como el relato. El relato corto históricamente es un vástago, una ramificación de la novela que surgió de forma paralela a la novela realista del siglo XIX. Interrumpo el comentario. Es la novela de la que hablamos la semana pasada, que empezamos con el cuento del viaje al centro, del viaje al vuelta al mundo en 80 días. Continúo con el comentario de esta autora. Hay muchas razones por las cuales este desarrollo podría haber ocurrido, pero las más evidentes están relacionadas con los cambios que tuvieron lugar en el ámbito editorial de Europa durante la primera mitad del siglo XIX. Amigos, antes de continuar con las explicaciones de Marianne Womack, quiero aclararles una cosa. En mi segundo programa que salió al aire en enero, hablé de la diferencia entre el cuento y el relato. Desde mi punto de vista, ambos se componen de la narración de una sola anécdota, pero el cuento tiene una estructura más complicada porque hay un desenlace, mientras que el relato puede no llegar a ninguna parte. Si no escucharon mi programa, también y les interesa, pueden bajarlo o escucharlo en mi muro de Facebook. Ahí yo les daba un ejemplo de un niño que sale de su casa y llega a la escuela, camina hacia la escuela. El relato es nada más la descripción de lo que pasa de la casa a la escuela. Y el cuento es el niño sale, pero algo pasa y evita que llegue a la escuela por alguna razón. O sea, algo se cruza en el camino y hace cambios. Sin embargo, muchos otros autores utilizan la palabra relato como sinónimo de cuento. En esa ocasión también yo les dije que había concursos literarios en los que decía concurso de cuento. Y luego más abajo en las bases dice, el relato puede entregarse de tal manera. O sea, como lo usan como un sinónimo. Este es el caso de Marianne Womack, la autora que estamos leyendo. Eso nada más era para explicarles porque luego van a decir, ¿cómo? ¿Está hablando del relato o está hablando del cuento? Para mí son dos cosas distintas, pero para esta autora es lo mismo, así que continuemos con lo que ella nos dice. Estos cambios se produjeron a la par que diversos desarrollos tecnológicos. Entre ellos, el primero fue la invención en la década de 1840 de la imprenta rotativa. La primera innovación considerable en la tecnología de impresión desde la invención de la imprenta mediante tipos móviles. Imagínense, ella se refiere a lo de Gutenberg en el siglo XVI. Bastante cambio, ¿verdad? Demasiado tiempo tuvo que pasar para que hiciera ese cambio. Continúo con el comentario de la autora. La mecánica de la imprenta rotativa es simple. En lugar de colocar el texto para que se imprima sobre una superficie plana, que a continuación debe levantarse y bajarse cada vez que se coloca una nueva plantilla de papel en la prensa, la imprenta rotativa permite que la impresión sea continua o casi continua. Esto mismo se los expliqué la vez pasada, que le decía, pones un papel y le bajas la prensa. Lo levantas la prensa, quitas el papel, pones el papel. Eso era lentísimo, ¿no? Y ella ya nos explica por qué era rotativo. Continúo con la explicación de esta autora. El texto que va a imprimirse se enrolla alrededor de un cilindro, el cual entra en contacto con un gran rollo de papel, y de esta forma se va imprimiendo el texto deseado, de forma rápida y en numerosas copias. La imprenta rotativa fue patentada en 1847 y la imprenta rotativa de doble cara, la cual permitía que los textos se imprimieran por las dos caras, de una hoja de papel de forma simultánea, fue inventada en 1871. Como puede verse, hacia la mitad del siglo XIX, la tecnología mediante la cual se producían libros impresos se había transformado de forma considerable, permitiendo la producción de libros y revistas de forma mucho más rápida y, lo que sería mucho más relevante, de forma mucho más económica. Esto ya se los expliqué la vez pasada, pero no es que esté repitiendo, es que ahora quiero hablar de lo que pasa con esta imprenta. El cuento le tiene mucho que agradecer.
Gracias a la invención de una imprenta más rápida y eficiente que producía un número mayor de textos de manera más económica, los editores de periódicos y revistas les solicitaron a los novelistas que les entregaran el capítulo de una novela cada semana o cada vez que salía a la venta la publicación, como les dije la semana pasada. Ahora sí, continuamos con los comentarios de Marianne Womack. Estos avances, como es natural, desembocaron en un incremento tanto en la cantidad de literatura publicada como, más importante para nosotros, en los modelos y tipos de literatura publicada. A su vez, esto conlleva a un incremento en la demanda por parte de editores de revistas literarias que a la postre viven una época de apogeo debido a dichos cambios tecnológicos de material publicable. La revista literaria se convirtió en un medio muy barato para la publicación de novelas por entregas, así como un espacio en el que se desarrollaron nuevas formas literarias. Aquí nos interesa de forma especial relatos que existían con el objetivo de completarse dentro de un número limitado de páginas. El espacio disponible para publicaciones que no fueran novelas en las revistas literarias era variable y permitía la inclusión de textos que diferían de forma considerable en extensión, desde la anécdota de un par de líneas hasta lo que ahora identificamos como la novela corta. Vuelvo a suspender la lectura, amigos, para hacer otro comentario mío. Como lo dije la semana pasada, de verdad que envidio a los escritores del siglo XIX. Imagínense qué fortuna que los editores les hablaran para decirles: tengo una cuartilla disponible, o media cuartilla, o un cuarto de cuartilla, o 2 líneas. Mándame algo para llenar ese espacio vacío. Sigo leyendo a Marianne Womack. Qué lástima, no, a nosotros no nos tocó eso. Esta autora dice así: lo que estos textos de extensión más corta tenían en común era una distinción genérica de aquellas novelas al lado de las cuales eran presentados. De forma distinta, los textos que habían existido con anterioridad, que a menudo se habían encontrado incluidos dentro del armazón de novelas más largas en la forma de una anécdota o digresión, estos eran producciones literarias concebidas para disfrutarlas por sí solas, sin relación alguna con un texto de mayores proporciones. Vuelvo a interrumpir a la autora. Esta autora a lo que se está refiriendo es a las digresiones que con frecuencia se encuentran en las novelas. Seguro que ustedes las han visto, sobre todo a las de esa época, las del siglo XIX y las anteriores, en las que se cuenta algo que no tiene nada que ver con la historia, porque el personaje lo recuerda o por alguna razón le interesa comentarlo. Amigos, vamos a corte, continúo regresando. Estás escuchando La Madriguera del Cuento, donde cada palabra evoca miles de imágenes. En un momento continuamos. Sigue escuchando La Madriguera del Cuento, donde cada palabra evoca miles de imágenes. Regresamos. Amigos, otra vez, como la semana pasada, quito un poquito el formato del programa y no empiezo contando un cuento, porque no quiero desviar la atención de lo que estamos, para que no nos salgamos de este tema. Luego ya les cuento otros cuentos. Estaba platicándoles, como ustedes saben, de cómo nace el cuento moderno, cómo se produce gracias a esa literatura por entregas del siglo XIX. Pero continúo leyendo a Marianne Womack para que ella misma nos lo explique. Aunque inicialmente es posible que tuvieran el estatus de relleno, estos textos más cortos pronto se convirtieron en un aspecto esencial del ámbito editorial del siglo XIX. Como los autores eran novelistas, sus relatos parecían novelas en miniatura, como novelas condensadas, porque tenían la estructura de una novela y parecía que continuarían, que el relato no se acababa ahí. Esto era debido a que no tenían experiencia. El relato necesitó un tiempo para divorciarse completamente de la novela, para adquirir su propia estructura, para convertirse en un género totalmente aparte.
Hasta aquí el comentario de la autora. Vemos pues que los avances tecnológicos contribuyeron en la evolución del cuento y del interés del lector en ellos. Ya les he dicho varias veces que hay mucho desconocimiento sobre este género. Muchísima gente, incluso personas que tienen el hábito de la lectura, creen que el cuento es una historia para niños. Por eso en La Madriguera del Cuento tratamos siempre de acercarnos a esas personas para que conozcan toda la producción cuentística que no está dirigida a los niños. Los escritores a los que los editores les pedían que rellenaran algún espacio generalmente eran novelistas y por eso sus mini textos parecían novelitas o fragmentos de novelas. El trabajo del cuentista es muy distinto al del novelista. El novelista puede explayarse todo lo que quiera, desviarse del tema, regresar a él, hacer comentarios que no tienen importancia, contar la historia de muchos personajes, hacer digresiones como estaba diciéndonos la autora, hacer recuerdos, meter sueños, hacer lo que quiera. El cuentista, por el contrario, tiene que enfocarse en una sola anécdota. No debe hacer digresiones ni mencionar absolutamente nada que no venga al caso. El cuentista, ya lo he dicho, es un miniaturista que no tiene espacio ni material para hacer una cosa grande. Aunque también lo he dicho, hay cuentos muy extensos, pero siempre enfocados en una anécdota. Algunas personas creen que un cuento largo es como una novela corta, pero no, para nada. Si solamente se trata de una anécdota, es un cuento. Si se trata de muchas anécdotas, entonces sí es una novela corta. Entonces, estos novelistas del siglo XIX que hacían esas entregas, como no conocían la técnica del cuento, daban a sus pequeños textos la estructura de novelas. Por eso nos dice la autora mencionada que el cuento tardó mucho tiempo en divorciarse de la novela y adquirir su propia estructura. Pero no olvidemos que estamos hablando del cuento moderno, pues el cuento antiguo tenía ya siglos de estar muy bien estructurado y ese no tiene nada que ver. Pero estamos hablando de ese cuento que hoy escribimos los escritores modernos, se basa mucho en la técnica que se empezó a perfeccionar, más bien a crear en esos tiempos cuando se hacían pedacitos que le hablaban, el editor le hablaba al autor y le decía, oye, ¿qué crees? Está a punto de salir el periódico y tengo un espacio vacío del tamaño de un párrafo. Mándame algo de inmediato, ¿no? Y claro, bueno, de inmediato no podía ser, ¿verdad? Porque no había internet ni todas esas cosas. Pero fíjense que a mí me gusta mucho ver esto, que a veces sentimos que, y de hecho la semana pasada lo comenté, que la televisión y el cine nos está haciendo una competencia tremenda a los escritores, que los libros están ahí como empolvados porque todo el mundo prefiere la internet, pero al mismo tiempo estamos viendo como los mismos avances tecnológicos, que en este caso fueron la imprenta, que pudo hacerse libros mucho más rápidamente, con mucho más eficiencia y más barato. Gracias a eso el cuento evolucionó. Bueno, para que no se cansen de tanta teoría, vamos ahora a disfrutar de la lectura de un cuento. Les voy a contar uno que me encanta. Se llama Máquina del Tiempo, El tiempo circula o El cuento de nunca acabar, escrito por Rafael Ábalos Picachi. Espero que les guste tanto como a mí me gusta. A mí me divierte muchísimo. El profesor García C., investigador adscrito al Instituto de Investigaciones Físico-Matemáticas de la Universidad de Toulouse, trabajó en la teoría del tiempo circular durante muchos años. Un día informó a sus alumnos: he comprobado una teoría clave del pensamiento hindú. Encontré la forma exacta para demostrar que el tiempo es circular. Esta máquina que inventé comprobará que el tiempo se comporta de una manera semejante a un disco fonográfico que se toca y vuelve a tocar hasta el infinito. En suma, con el objeto de ser un poco más precisos, se podría decir que el tiempo, en pequeños lapsos, se repite o comporta como un disco rayado. Y para demostrar lo dicho, voy a hacer que retrocedamos 30 segundos, dijo oprimiendo un botón. He comprobado una teoría clave del pensamiento hindú. Encontré la fórmula exacta para demostrar que el tiempo es circular. Esta máquina que inventé comprobará que el tiempo se comporta de una manera semejante a un disco fonográfico que se toca y vuelve a tocar hasta el infinito. En suma,
con el objeto de ser un poco más precisos, se podría decir que el tiempo, en pequeños lapsos, se repite o comporta como un disco rayado. Y para demostrar lo dicho, voy a hacer que retrocedamos 30 segundos, dijo oprimiendo un botón. He comprobado una teoría clave del pensamiento hindú. Encontré la forma exacta para demostrar que el tiempo es circular. Esta máquina que inventé comprobará que el tiempo se comporta de una manera semejante a un disco fonográfico que se toca y vuelve a tocar hasta el infinito. En suma, con el objeto de ser un poco más precisos, se podría decir que el tiempo, en pequeños lapsos, se repite o comporta como un disco rayado. Y para demostrar lo dicho, voy a hacer que retrocedamos 30 segundos, dijo oprimiendo un botón. He comprobado... Amigos, pues como vemos, este cuento es el cuento de nunca acabar. La verdad es que a mí me encanta este científico inventor que aprieta un botón y regresa 30 segundos, aprieta un botón y regresa 30 segundos. Espero que también les haya gustado a ustedes. Estos dos cuentos que les leí hoy están en un libro que se llama El libro de la imaginación, que fueron cuentos y textos cortos que Edmundo Valadez recopiló para publicar en este libro, y a mí siempre me ha fascinado. Muchas veces he recurrido a este libro para contar cuentos en el programa. Bueno, y para seguir disfrutando al libro de la imaginación, ahora les voy a leer el cuento que se llama La sentencia, de Wu Chenggen, escrito hacia 1505. Aquella noche, en la hora de la rata, el emperador soñó que había salido de su palacio y que en la oscuridad caminaba por el jardín bajo los árboles en flor. Algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. El emperador accedió. El suplicante dijo que era un dragón y que los astros le habían revelado que al día siguiente, antes de la caída de la noche, Wei Cheng, ministro del emperador, le cortaría la cabeza. En el sueño, el emperador juró protegerlo. Al despertarse, el emperador preguntó por Wei Cheng. Le dijeron que no estaba en el palacio. El emperador lo mandó buscar y lo tuvo atareado el día entero, para que no matara al dragón, y hacia el atardecer le propuso que jugaran al ajedrez. La partida era larga. El ministro estaba cansado y se quedó dormido. Un estruendo conmovió la tierra. Poco después irrumpieron dos capitanes que traían una inmensa cabeza de dragón empapada en sangre. La arrojaron a los pies del emperador y gritaron: «¡Cayó del cielo!». Wei Cheng, que había despertado, la miró con perplejidad y observó: «¡Qué raro! Yo soñé que mataba a un dragón así». Y aprovechando que estamos en la parte del capítulo de los sueños de este libro, les voy a leer Traspaso de los sueños, de Raúl Gómez de la Serna. De pronto dejó de tener pesadillas y se sintió aliviado, pues habían llegado ya a hacer una proyección obsedante en las paredes de su alcoba. Descansado y tranquilo en su sillón de lectura, el criado le anunció que quería verle el señor de arriba. Como para la visita de un vecino no debe haber dilación que valga, le hizo pasar y escuchó su incumbencia. «Vengo porque me ha traspasado usted sus sueños». «¿Y en qué lo ha podido notar?». «Como vecinos antiguos que somos, sé sus costumbres, sus manías y sobre todo sé su nombre, el nombre titular de los sueños que me agobian a mí, que no solía soñar. Aparecen paisajes, señoras, niños con los que nunca tuve que ver. Pero ¿cómo ha podido pasar eso? Indudablemente, como los sueños suben hacia arriba como el humo, han ascendido a mi alcoba que está encima de la suya. ¿Y qué cree usted que podemos hacer? Pues cambiar de piso durante algunos días y ver si vuelven a usted sus sueños». Le pareció justo, cambiaron y a los pocos días los sueños habían vuelto a su legítimo dueño. Qué tierno, ¿verdad? Que sí permitió que les regresaran sus pesadillas. Hay otro cuento pequeñito de Álvaro Menéndez Leal, que es el mismo de los espejos que les conté al principio del programa.
Y si, como yo soñé haber escrito este cuento, quien lo lee ahora simplemente sueña que no lo lee. Amigos, muchas gracias por haber escuchado este programa, que fue gracias a que en la producción, como siempre, estuvo Hernán Nájera y en los controles técnicos Evelyn Morales. No se olviden de la madriguera del cuento y por favor, escúchenos aquí a esta misma hora la próxima semana en esta misma estación y búsquenme, pídanme amistad en Facebook para estar en contacto con ustedes. Muy buenas tardes y hasta la próxima. Y ahora, con una profunda reverencia, el señor Cuento agradece tu visita. El muro vuelve a materializarse. Pronto, salte de la madriguera del cuento si no quieres quedarte una semana ahí dentro. No te olvides de los prodigios que has escuchado. Y esta noche, hazte un gran favor. Cuéntate un cuento antes de dormir.